MLQ. La única diferencia es que al inicio del ejercicio te van a dar, ponte tú, todas las tareas T0, T1, T2, T3, T4 y te van a decir en qué prioridad van. Por ejemplo, la T4 va a ir a 3, la T1 va a ir a 1, la T2 va a ir a 4, la T3 va a ir a 2, la T4 va a ir a 1. Después de eso, claramente pueden tener su tiempo de llegada y tú las vas ordenando en qué fila corresponden. A cuál sea, por ejemplo, todas estas que se van a 1, se van a 1. Todas estas se van a ir a 4, estas se van a 2 y estas se van a 3. Y el orden de cómo se resuelven es por la prioridad de las colas. La cola de más arriba tiene mayor prioridad que las de más abajo. Entonces, si tengo tareas aquí, 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 aquí y aquí, todas estas se van a resolver antes de pasar a tirar a CPU las que están en la segunda cola. Y cuando ya no quede nada aquí, recién se van a empezar a hacer las de segunda cola. Si es que hubiera una en segunda cola, ponte tú, estamos resolviendo esta ya no está. Y después, por tiempo o porque se fue a hacer entrada y salida, vuelve otra a primera cola, depende de si te dicen si es apropiativo o colaborativo, el si espera o no a que termine la que está en ejecución. Si es apropiativo, la saca de CPU y vuelve acá. Si es colaborativo, va a esperar a que termine esto, pero después va a volver acá, no va a pasar a la tercera cola, porque la 1 tiene más prioridad que todas las demás. Eso es MLQ. Y MFQ funciona muy parecido, igual con colas, por decirlo así, son colas de prioridad, pero la diferencia es que todas parten en la primera. En la primera instancia todos van a la primera fila. Pero si en el tiempo, porque generalmente se hace con round robin, en cada cola, si en el tiempo de round robin que tenía para la primera no alcanzó a ejecutarse completamente, baja un nivel. Y así consecutivamente. Entonces las que son más largas se van a ir stackeando todas en el nivel más abajo. Y después las que son más cortas se van a ir terminando en la primera cola. La única diferencia. ¿Te quedó más claro ahí o Sí, súper. quedó como enredado? Estas dos no van a tomar CPU nunca, incluso si esta ya está liberada. Efecto convoy. Ese es el primer problema de FCC. Después tenemos ¿cuál es el problema de este? No se puede implementar, ¿no? Exacto. ¿Por qué no se puede implementar? ¿No hay manera de asignarle una prioridad antes de correr el proceso? Sí le puedes asignar una prioridad, pero el problema es que es muy caro o es imposible ver cuánto va a durar un proceso antes de ejecutarlo. En práctica y en ejercicios, claro, sí les pueden dar, sí les pueden llegar a dar como tiempos promedio o tiempos estimados de cuánto se va a demorar un programa, y claro, ahí sí podrían aplicar un tipo de short job fist, pero en general o prácticamente no se puede aplicar. Pero sí es el mejor, porque es como, claro, siempre primero los chiquititos y después te queda el largo al final. Y después viene prioridades. El prioridades sí se puede aplicar más fácil, porque tú le puedes asignar la prioridad a todos los procesos. Y el CPU también, por el tipo de... el sistema operativo, por el tipo de proceso que sea, le puede aplicar una prioridad u otra. La prioridad es tan sencillo como... es como la versión simplificada del MLQ, solamente que acá a todas las tareas les asigna una prioridad base y después en el orden que entran a la única cola de CPU es por el de su prioridad. Y después ya tenemos los complejos que son MLQ y MFQ. Eso fue como la mini repaso, y voy a escribir el ejercicio de FIFO. En tiempo 4, ¿quién debería entrar? Bajo el algoritmo que estamos usando. ¿Por qué? Aquello primero. Exacto. Podrían verlo tan sencillo como que cuando van llegando entran en una cola de prioridad. El P2, el que primero llegó, así que está acá, y después llegó P3, así que es el siguiente. En el tiempo 4, por ende, empezaría a entrar P2, que tiene un tiempo de ejecución de 6. 2, 3, 4, 5, 6.
Acá sale P2 y solamente nos quedaría P3. Y ahí termina el proceso. Ahí terminan todas las tareas de ejecutarse. No sé qué chucha. Vamos a borrar esto acá. ¿Sabes qué? Voy a usar el icono porque creo que me está fallando. Voy a cambiar de expresión. Gracias. Entonces, tenemos P1, P2, P3, el tiempo de respuesta, el tiempo de espera asterisco, el tiempo en CPU, el tiempo de entrada y salida y el tiempo de ejecución. Aquí cómo iríamos llenando. ¿Qué es lo primero que podemos saber? ¿El segundo? Así es. ¿Se nos dice que hay el tiempo de entrada y salida? ¿En algún lado? No. Todos los entradas y salidas son 0. Y por ende, todo el tiempo de ejecución que se nos da va a ser tiempo de CPU. En caso del P1 son 4, en caso del P2 son 6 y del P3 son 2. Tiempo de respuesta. ¿Qué es el tiempo de respuesta? El tiempo desde que se ordena la ejecución de un proceso hasta que es asignado por primera vez al procesador. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de respuesta de P1? 0. ¿Por qué? Porque se asigna al tiro cuando ya llegó. Bien, profesor. Señor. El tiempo de respuesta de P2. 2. Entonces, eso lo vemos acá en la tabla. Estoy tratando de resolverlo de una forma más visual para que tengan como un orden a seguir en el certamen. Por eso marcamos que P2 llega en el tiempo 2. Y vemos la distancia hasta que se le asigna por primera vez. 2. Tiempo de respuesta de P2, 2. Y después el de P3 llegó en tiempo 3 y la primera vez que se le asignó fue en 10. Entonces esto sería de 7. Aquí ya se puede empezar a ver cuál es el problema del efecto Conway. Si ustedes me dijeran, ponte tú, da lo mismo en qué orden tú los metes, porque al final todo es CPU, entonces no va a haber problema real con los tiempos. Claro, el tiempo que se va a estar utilizando la CPU siempre van a ser 12. Pero como tal, los tiempos de respuesta, que son tiempos igual que se calculan para el rendimiento de un sistema operativo, sí van a variar. Si se utilizara SJB, que sea SJF, este tendría 0, el tiempo de respuesta que tomaría el P3, sería ¿de cuánto? De 1. Y después el tiempo de respuesta del P2 sería desde el 2 hasta el 6, porque como son 2 espacios nomás de P3, y sería 4. Ahí estaríamos reduciendo los tiempos de respuesta de los 9 que nos dan acá a 5. El tiempo de espera asterisco, ¿qué es? Cuando se sale de la CPU, no tiene que esperar. Exacto. El tiempo de espera asterisco es cualquier tiempo en el cual el proceso está esperando para la CPU que no sea el tiempo de respuesta. Luego de la primera ejecución. Como en ningún momento dejan la CPU una vez de tomarla, sería 0 en todos los casos. En todos los colaborativos entonces sería 0, ¿no? ¿Mm? En todos los cooperativos sería 0, ¿no? Todos los que sean como con prioridad cooperativa. No.
En este caso no se da porque no tenemos, ponte tú, entrada y salida. Porque no hay ninguna situación en la cual el proceso tenga que dejar la CPU y después volver a tomarla. Vale. Porque ponte tú, si el proceso 1 se nos fuera a hacer entrada y salida y después volviera, como hay otro proceso esperando, él entra en la cola. Y ese sería un tiempo de espera para él. El tiempo de espera en el que está en la cola para volver a tomar la CPU. Y después el tiempo de ejecución, la suma. Sí. Voy a corroborar de que no le está hablando falacia. Efectivamente. Ya, entonces después el tiempo de ejecución es la suma. 4, 8, 9. Ese es el ejercicio más básico de FCFS para que simplemente tengamos un entendimiento de cómo funciona. Porque tiene un tiempo de ejecución más largo que el que le queda a P1. Eso es importante, tienen que ir actualizando el tiempo que resta. No es desde el tiempo inicial para tomar la prioridad. El tiempo 3, como llega el P3 que tiene solamente un tiempo de ejecución, se apropia de la CPU. Lo termina y después quedan los dos. Como al P1 solamente le quedan 2 tiempos, los toma y los realiza. Y después se llena con los 6 espacios de P2. Después tenemos la tabla de tiempos, que es exactamente lo mismo que vimos ahora en FCFS. ¿Claro? Bien. El ejercicio 3 va a ser un round robin 3, es un round robin de quantum 3. El quantum es la ventana de tiempo, todo correcto en eso. Ya. Entonces, tiempo de llegada de P1, 0. Va a tomar 3 quantum y le quedan 2 de tiempo de ejecución. En este momento llegó P2, así que es el siguiente que está en la cola. Toma su quantum de 3. En este momento llegó P3. Y aquí es algo divertido. ¿A quién le toca ahora? ¿Quién va a tomar el quantum? ¿P1? ¿Por qué? ¿Por qué llegó primero? Exacto. P1 estaba en la cola desde el tiempo 3. Y el P3 llegó en el tiempo 4. Acá solamente se van por tiempos de quién llegó antes a la cola de espera, no por prioridades, así que así de sencillo. Después toma su quantum el P3 y lo que le faltaba a P2. Lo mismo con los tiempos. Y ahora ya sí. Estos son los ejercicios fuertes de la Ion-T. Por tiempo no me aceleré ahora, pero supongo que ya que todos quedaron bien entendidos en cómo funcionan las tablas Gantt y cómo funciona tanto FCFS, SJF y round robin, ¿cierto? Cualquier duda antes del certamen, igual probablemente vayamos a hacer una ayudantía de repaso. Acumulen dudas, todas las preguntas que tengan y denle. Y algo que... no grabito. Cuando... O leamos el problema y vayamos construyendo. Tenemos una MFQ de 3 colas, ¿cierto? Q1, Q2 y Q3. O sea que tenemos 3 colas. Priorizadas en ese mismo orden, tal cual los dibujamos. Utiliza los algoritmos de planificación round robin 3, round robin 5 y FCFS. O sea que acá tenemos un round robin de 3, un round robin de 5 y un FCFS. Esta es la disposición general que se utiliza siempre en los MFQ. Siempre son como puros round robin de quantum crecientes y al final con un algoritmo que sea para matar nomás el proceso. Porque en teoría los que llegan al final son los que son extremadamente largos y se van a hacer siempre al final de todas formas. Considere la siguiente carga de trabajo. Tenemos todos esos procesos. Indique cómo sería la planificación de ejecución, calcule los tiempos de espera, respuesta y ejecución de cada proceso. Lo mismo que para todos los demás. Entonces, vayan diciéndome, ¿cómo partiría? Tratemos de hacerlo en la pizarra. Llega P1, ¿cierto? En el tiempo 0. Se va acá.
Y acá tenemos nuestra línea de tiempo con todo lo toda la separación. ¿Hasta cuándo le tocaría a P1? Hasta 3. Exacto. Acá tenemos P1, P1, P1. Y acá es la llevada de P1. Ya. Este es el tiempo 3, 0, 1. ¿Terminó? No. ¿No? No. Sí. Por lo cual, Hace P1 pasa a Q2. En P3 llega el proceso 2. Como acaba de llegar, pasa el tiro a la Q1. ¿Cuánto tiene ese P1? 4. Agarra su quantum. O sea que tenemos P2, P2, P2. Sería 4, 5, 6. Y en el momento 4 llega P3. ¿Y en qué momento acá? Llega P2. P3 entra a Q1, empieza así, a Q1. ¿Terminó su quantum? O sea, ¿terminó su ráfaga de CPU en el quantum asignado? No. Entonces, P2 se va a Q2. Importante después poner con cuánto queda. P1 queda con 2 restantes y P2 con 1. Ahora le tocaría P3. P3, P3, P3. ¿En qué momento llega el siguiente proceso? En 7. 7. Eso sería el P4. Pero P3 solamente dura 2. Ah, perdón, no lo vi. Ya está. Ya. Esta es la lógica. Terminen el ejercicio. Ok. Aplicando. Con los S3 Create se crea otro proceso aparte. Entonces tienen que ir viendo en qué tiempo se crea el S3 Create y empezar a meter en la cola los tiempos correspondientes, o sea, los procesos correspondientes. Dicho código corre un sistema donde el itinerador se rige por un algoritmo de round robin con un quantum fest. Hay que confeccionar la carta GAN para él o los procesos que se crean. Cada instrucción que ejecuta un proceso toma el tiempo descrito en la tabla adjunta. Todas las instrucciones que no estén en la tabla toman tiempo cero. Y asuma que en cualquier empate el itinerador se rige por orden de llegada inicial. Esto es el orden histórico que ya les decía. El que primero llegó en su totalidad es el que gana. Calcula los tiempos de respuesta, ejecución, táctica. ¿Se acuerdan qué significa que una operación sea atómica o no? Una operación atómica significa que si la interrumpes en su ejecución, se borra todo. Y se vuelve a hacer desde el inicio la próxima vez que la tengas que hacer. Que no es atómica significa que la podéis dejar ahí en la mitad. Esto lo voy a pasar porque es importante, pero como nos queda poco tiempo, lo voy a pasar a la rápida y después si alguien se quiere quedar la podemos ver más a fondo. Primero tenemos el proceso 1, que es como tal todo el código, ¿cierto? La creación de los threads no se considera nada porque no están en la tabla. La definición de las variables de tipo thread. Tenemos el primer S-thread create, que sabemos que tiene un tiempo 2 y nos genera el thread 1. Luego termina el quantum porque aún le queda un espacio haciendo la siguiente ejecución que sería el join. Termina hasta ahí. Ahora el proceso 1 pasa la cola para atrás y toma en lugar el thread 1. En el thread 1, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué función estamos haciendo? Exacto. POW toma tiempo 4, pero no es atómica. Así que podemos tomar los primero unos 3 tiempos de ese POW y dejarlo en pausa. Acá, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al join. El join, acuérdense que espera a que se termine el thread.
Por lo cual se toma el join, pero inmediatamente se le suelta de nuevo la, ¿cómo se llama esto? La CPU para que termine el thread. El thread termina la cuarta parte de su code y volvemos al join, que en este caso ya se ejecutó, así que solamente va a recibir el dato. Por lo cual la siguiente línea de código leer sería el otro cliente. ¿Y por qué no se considera como que toma un segundo? Si igual se evaluó técnicamente. Porque el join como tal ya se ejecutó. Los otros ya son como instrucciones residuales que queda del join, que es como un ya estoy esperando paso. Ni siquiera toma CPU. Ya sabe que. Pero por eso no se considera esa una unidad de tiempo que toma en la tabla. No. La misma duda tuvimos el semestre pasado, no lo hace. Libera el tiro. Pasamos al otro pie, creamos el thread 2. El thread 2 en este caso está haciendo el sub. Ya. Hacemos el tiempo de join, que sería el tercer tiempo del quantum 3 que le corresponde al proceso 1. Y ahora hacemos el T2 de sub, que justo son 3 en su quantum. Te voy a esperar, por favor. Coopera. Ahí sí. Y volvemos de vuelta al proceso 1. Que el proceso 1 hace los print y terminaría. Sé que lo pasé muy a la rápida, pero ¿Por qué es toma 3 tiempos al final si se supone que el printf toma un segundo según la tabla? Eso es por el. ¿Por el join? No, porque estáis printeando 3 cosas. Ah, por cada regla. ¿Cachai? Estáis haciendo el print de result, El pen de la el print de la primera. segunda. Exacto. Se consideran 3 prints distintos. Por mucho que la instrucción sea una, como tal, estás haciendo 3 cosas. Ya. ¿Este es como un ejercicio de certamen o...? Este es un ejercicio de certamen del semestre pasado. Ah, por la suma. ¿Verdad que hay una suma por eso? Exacto. ¿Cómo decírselos? Este fue no es el ejercicio de certamen del semestre pasado. Este fue el ejercicio de preparación para el ejercicio de certamen del semestre pasado. Ya. Porque el ejercicio de certamen del semestre pasado era muy similar a esto, pero con dos procesos de código, en el cual uno tenía los threads y el otro tenía un código de sincronización con semáforo. Pero ustedes aún no ven semáforo, entonces no les podíamos pasar ese ejercicio. Probablemente si lo vemos lo vamos a ver en la clase de repaso para el certamen 2. Semáforo. ¿Entendieron la lógica de cómo funcionarían las situaciones con threads? Creando subprocesos dentro de un proceso. Porque eso es lo importante de este ejercicio. Perdón por no alcanzar el tiempo de verlo más a de fondo por mi PC patata, pero me interesa que esto se entienda, de que cuando uno crea un proceso dentro de otro, se agrega la cola. Y queda como el proceso aparte que se van a ir tomando las prioridades en base al algoritmo que esté rigiendo. Si les quedan dudas, si quieren verlo más a fondo y entender bien cómo se hace, se pueden quedar, si no ya son libres. No entendí todo.